Un día la policía recibió una advertencia que no era confusa, ni siquiera tenían que descifrarla. En ella explicaba exactamente qué es lo que iba a suceder, quién iba a morir y quién era la persona que lo iba a hacer. Y aún así, decidieron no intervenir. Algunos días después, esa pequeña advertencia se convirtió en un cadáver. Lo que estás a punto de escuchar no es una teoría ni una suposición. Es una historia real que pudo evitarse y que comenzó cuando nadie quiso intervenir. Lo que estás a punto de escuchar es un relato ilustrado, creado para dar forma a esta historia. Los hechos que voy a narrar ocurrieron en la vida real. Cada vez que ocurre una tragedia, existe una frase que se repite como si fuera una excusa. El no había señales o nadie lo vio venir. Pero esta historia es diferente. Aquí sí hubo señales, sí hubo advertencias, hubo personas que pidieron ayuda antes de que fuera demasiado tarde. Esta no es la historia de un asesino, es la historia de una decisión, de una advertencia ignorada y de cómo un solo momento de indiferencia puede terminar en la muerte. Todo comenzó con una llamada. No fue una llamada confusa, ni un arrebato emocional. La llamada fue clara, directa y con miedo real. La persona al otro lado del teléfono dijo lo siguiente: tengo mucho miedo, esta persona va a lastimar a alguien. No es una suposición, es una amenaza. Dio un nombre, una dirección y describió un comportamiento violento que llevaba tiempo escalando. No estaba pidiendo algún consejo, estaba pidiendo ayuda. La llamada quedó registrada, archivada y clasificada, pero no fue tratada como urgente. El hombre del cual había sido acusado no era cualquier desconocido para la policía, ya que había aparecido antes en reportes, ya tenía antecedentes y había señales claras de que era un peligro. Vecinos habían escuchado gritos, familiares habían notado cambios inquietantes. Todos pensaban que esto iba a terminar mal. Pero mientras no hubiera un delito consumado, el sistema no podría reaccionar. No existía sangre, no había un cuerpo y mucho menos había un crimen. Todavía. La advertencia no fue ignorada porque no fuera creíble. Fue ignorada porque no fue prioritaria. En el sistema, era solo un reporte más. Uno entre decenas. Uno entre llamadas constantes. Uno que no parecía ser tan urgente hasta que sucedió lo peor. Ese fue el punto exacto en el que todo pudo cambiar, pero no fue así. La persona señalada mostraba un patrón: total aislamiento, paranoia y violencia verbal constante. Había perdido el control mucho antes del crimen, pero nadie quiso unir los puntos. Cada señal fue vista de forma aislada, nunca como parte de algo mayor. El peligro no parecía inmediato, y en ese vacío, la advertencia perdió peso. Después de esa advertencia, no pasó nada. Los días pasaron normales, algo más de rutina y un poco de silencio. Pero la tensión seguía creciendo. La persona que había llamado seguía con miedo, seguía esperando que alguien lo ayudara, seguía creyendo que alguien iba a intervenir. Esa intervención nunca llegó. La siguiente llamada no fue una advertencia, fue una urgencia. Esta vez no existían más dudas. Se acabaron las suposiciones. Existía un cuerpo, había sangre, había muerte. La víctima era exactamente la persona mencionada en la primera llamada. El mismo nombre, la misma relación y el mismo peligro advertido. La policía llegó rápido, pero tristemente ya era demasiado tarde. La escena del crimen no dejaba lugar a dudas. No fue un accidente, no fue un impulso momentáneo. Era violento, fue personal y fue con toda la intención. Existían miles de objetos rotos, marcas de lucha y rastros de un ataque prolongado. Todo indicaba que este crimen había sido el final de algo que llevaba tiempo creciendo. Mientras los investigadores trabajaban, algo comenzó a salir a la luz. Los reportes previos, las llamadas y todas las advertencias. Todo estaba ahí, registrado, fechado, todo archivado como es la costumbre. Y entonces apareció la pregunta que nadie quería responder.
porque si ya se contaba con todos estos antecedentes, nadie decidió actuar. Los audios de las llamadas fueron revisados. La advertencia era clara, el miedo era real y la amenaza estaba ahí. Pero en su momento, alguien decidió que no era lo suficiente. Ese alguien no envió ayuda, no escaló el caso y jamás actuó. Y esa decisión fue lo que cambió la historia. En este caso, no existió una conspiración, no hubo maldad directa, existió la rutina, el cansancio y la deshumanización por parte de las autoridades. Un operador saturado, un sistema sobrecargado y un protocolo que priorizan los números. El peligro no fue ignorado porque no existiera, fue ignorado porque actuar implicaba un gran esfuerzo que no estaban dispuestos a hacer. Tiempo después del crimen, llegaron las disculpas, los comunicados oficiales y las investigaciones internas, pero nada de eso iba a devolver la vida perdida. La familia fue clara. Nosotros advertimos, pedimos ayuda y como siempre nos ignoraron. Este caso no es el único. Historias similares como esta se repiten en todo el mundo, con advertencias ignoradas, unas amenazas que fueron minimizadas y señales descartadas por falta de pruebas. Hasta que ocurre el crimen es cuando todos dicen que nadie lo vio venir, pero esta vez sí se vio venir, pero nadie actuó. El responsable fue detenido, juzgado y condenado, pero el miedo real no terminó ahí. El verdadero terror es entender que el sistema escuchó y no decidió actuar, que la muerte no fue causada por una persona, sino por un gran fallo en el sistema. Fallos de sistemas que se repiten en miles de historias alrededor del mundo. La mayoría de los crímenes parecen inevitables cuando ya ocurrieron, pero algunos no lo eran. Esta historia es uno de ellos, una advertencia que fue dada, el peligro fue señalado, la tragedia pudo evitarse y aún así la persona falleció. La próxima vez que escuches una historia similar, hazte la siguiente pregunta. ¿Fue realmente algo inesperado o simplemente fue un caso que tuvo las pruebas pero fue ignorado? Porque a veces el crimen no comienza con un ataque, comienza con una advertencia que nadie quiso tomar en serio. Historias como esta no deberían repetirse. Si quieres que sigamos contando casos donde la verdad fue ignorada y el silencio tuvo grandes consecuencias, suscríbete a Top y Leyendas. Aquí no hablamos de ficción, hablamos de advertencias reales que nadie quiso escuchar. Y dime en los comentarios si tú crees que esta tragedia pudo llegar a evitarse.